Aquel viernes oscuro en Jerusalén, las nubes se agolpaban sobre el Gólgota, anticipando el momento que partiría la historia en dos. A los pies de tres cruces, un centurión romano cumplía una orden más. No era la primera ejecución que supervisaba. No sería, en apariencia, diferente a las demás. Su deber era claro, asegurarse de que el condenado muriera. Y así lo hizo. Cuando llegó la hora sexta, tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora novena. A la hora novena el crucificado clamó con voz desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló. El cielo se oscureció, y aquel soldado romano, endurecido por la guerra y la disciplina del imperio, pronunció una frase que atravesaría los siglos. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese hombre sería conocido como Longinos, el ejecutor que terminó convertido, el soldado que atravesó el costado de Cristo y encontró la fe. Pero para entender lo que ocurrió en el Gólgota, debemos regresar unas horas antes, porque nada de lo que pasó ese viernes fue improvisado. Jerusalén estaba al borde de una explosión. Era tiempo de Pascua. La ciudad multiplicaba su población hasta 3 o 4 veces. Peregrinos venían de Galilea, de Judea, de Siria, de Egipto, incluso de Roma. La Pascua no era solo una fiesta religiosa, era una celebración nacional. Recordaba la liberación de Israel de la opresión egipcia. Y Roma lo sabía. Cada año, durante esa festividad, el ambiente se volvía peligroso. Hablar de liberación en una ciudad ocupada por el imperio más poderoso del mundo era una chispa cerca de pólvora. Por eso el gobernador romano, Poncio Pilato, no se quedaba en Cesarea Marítima durante la Pascua. Subía a Jerusalén con refuerzos militares, más soldados, más vigilancia, más cruces listas si era necesario. Cualquier indicio de rebelión debía aplastarse de inmediato. Los líderes religiosos judíos, por su parte, vivían una tensión distinta. Jesús de Nazaret llevaba 3 años predicando. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, perdonaba pecados, hablaba con autoridad. Multitudes lo seguían. Días antes había entrado en Jerusalén montado en un asno, mientras la gente gritaba: «¡Hosana al Hijo de David!». Eso no era una simple ovación. Era lenguaje mesiánico. Era una declaración política y espiritual. Para los sacerdotes aquello era peligroso. Si Roma percibía un movimiento mesiánico masivo, podía intervenir con brutalidad. Caifás, el sumo sacerdote, lo había dicho claramente. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. El plan estaba decidido, pero debían hacerlo con cuidado. No podían arrestarlo en público, no durante el día, no frente a las multitudes que lo defendían. Necesitaban discreción y alguien dispuesto a traicionarlo. La noche cayó sobre Jerusalén. Después de celebrar la cena pascual con sus discípulos, Jesús salió hacia el Monte de los Olivos, un lugar conocido, un huerto llamado Getsemaní. Allí, mientras la ciudad dormía, comenzó la hora más intensa. Se apartó a orar. «Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su angustia fue profunda. El Evangelio de Lucas describe que su sudor se volvió como gotas de sangre que caían hasta la tierra, un fenómeno que hoy se conoce como hematidrosis, estrés extremo que rompe capilares bajo la piel. Mientras tanto, uno de los 12 avanzaba entre sombras: Judas Iscariote. Había negociado su traición por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Guiaba a una cohorte romana y a guardias del templo. Antorchas, espadas, pasos apresurados sobre la tierra húmeda. Jesús no huyó, se adelantó. «¿A quién buscáis?». «A Jesús de Nazaret». «Yo soy». Al oír esas palabras retrocedieron y cayeron al suelo, pero se levantaron. Judas se acercó. «Rabí», y lo besó, la señal acordada. Pedro intentó defenderlo. Desenvainó una espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote.
Jesús lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Sanó la oreja del herido y permitió que lo ataran. Lo llevaron primero ante Anás, luego ante Caifás y el Sanedrín. Comenzaban las horas que culminarían en la cruz, y en algún punto de esa cadena de decisiones, un centurión romano recibiría la orden de supervisar la ejecución. Todavía no sabía que ese nombre, Jesús de Nazaret, cambiaría su destino. El amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las murallas de Jerusalén cuando llevaron a Jesús al pretorio. Los líderes religiosos no entraron. No querían contaminarse ritualmente antes de la Pascua, pero no tenían problema en entregar a un hombre para que muriera. Desde fuera lanzaban las acusaciones. Desde dentro Roma decidía. Poncio Pilato salió a interrogarlos. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?» No respondieron con claridad. «Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Era una respuesta evasiva. Pilato lo notó. «Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». Pero ellos respondieron con precisión política. «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie». No querían justicia religiosa, querían ejecución romana. Pilato mandó llamar a Jesús al interior. Quedaron frente a frente. Un gobernador imperial y un hombre golpeado, sin defensores, sin armas. ¿Eres tú el rey de los judíos? La pregunta no era teológica, era política. Decirse rey en territorio ocupado por Roma equivalía a sedición. Jesús respondió con calma. ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato frunció el ceño. ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de aquí. Pilato percibió algo desconcertante. No había desafío. No había ambición política. No había el perfil de un insurgente. Luego, ¿eres rey? Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato pronunció una frase que revela su conflicto interior. ¿Qué es la verdad? No esperó respuesta. Salió nuevamente ante la multitud. Yo no hallo en él ningún delito. Pero los sacerdotes insistían. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea. Cuando Pilato oyó que era Galileo, intentó liberarse del caso enviándolo a Herodes Antipas. Herodes se burló. Lo vistió con un manto brillante. Lo devolvió. Pilato quedó atrapado. No encontraba culpa, pero tampoco quería un disturbio. Era Pascua. Jerusalén estaba saturada de peregrinos. Una revuelta podía costarle el cargo, o algo peor. Intentó una salida política, la costumbre de liberar a un preso. Presentó a Jesús y a Barrabás. Barrabás era culpable de insurrección y homicidio, un verdadero revolucionario. ¿A quién queréis que os suelte? La multitud, influenciada por los líderes, gritó, «¡A Barrabás! ¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¡Crucifícalo!». Pilato intentó razonar. «¿Qué mal ha hecho?». Pero el grito se volvió un rugido. «¡Crucifícalo!». Entonces vino la amenaza final. «Si sueltas a este, no eres amigo del César». Esa frase cambió todo. En Roma, ser acusado de deslealtad al César era sentencia política de muerte. Pilato entendió el mensaje. Miró a Jesús una última vez. Mandó traer agua. Se lavó las manos frente a la multitud. «Inocente soy de la sangre de este justo». Pero el gesto no lo absolvió. La sentencia fue dictada. Crucifixión. Y el encargado de que se ejecutara correctamente sería un centurión romano. Antes de la crucifixión, Roma aplicaba un castigo brutal, la flagelación. No era simbólica, era devastadora. Jesús fue atado a una columna baja, inclinado hacia adelante, con la espalda expuesta. El instrumento era el flagrum romano, varias tiras de cuero grueso.
En sus extremos, fragmentos de hueso y pequeñas piezas de metal. El primer golpe no era el peor, era el anuncio. El segundo comenzaba a desgarrar. El tercero abría la piel. Cada impacto no solo golpeaba, se incrustaba. Y cuando el soldado retiraba el látigo, arrancaba tejido. La piel se rasgaba. Los músculos quedaban expuestos. La sangre comenzaba a fluir de manera continua. Médicamente, el cuerpo iniciaba un proceso crítico. Pérdida acelerada de volumen sanguíneo. La presión arterial comenzaba a descender. El corazón respondía con taquicardia, intentando compensar. La respiración se volvía más rápida. El dolor extremo activaba una respuesta de estrés masiva, liberación de adrenalina, cortisol, aumento del metabolismo. Pero la sangre seguía cayendo al suelo. Con suficientes latigazos podía verse tejido subcutáneo e incluso costillas. No había límite legal preciso en Roma. Se detenían cuando el condenado estaba al borde del colapso. El objetivo no era matarlo aún, era debilitarlo para la cruz. El cuerpo de Jesús, ya sometido a hematidrosis en Getsemaní, condición que vuelve la piel más sensible y frágil, habría sido aún más vulnerable al desgarro. Cada golpe multiplicaba el sufrimiento. Los soldados se turnaban, golpeaban desde distintos ángulos, espalda, hombros, zona lumbar. La sangre corría por sus piernas, el suelo del pretorio se teñía de rojo. Y en medio de ese tormento no se registra que pronunciara una sola amenaza. No maldijo, no imploró venganza. Esa serenidad desconcertaba. Para un soldado romano acostumbrado a escuchar gritos de rabia y desesperación, el silencio podía ser más perturbador que los alaridos. Cuando finalmente lo desataron, su cuerpo estaba en estado de shock hipovolémico incipiente, débil, deshidratado, con pérdida significativa de sangre. Pero aún no había terminado, porque después del castigo físico vendría la humillación. Y luego, la cruz. La flagelación no era el final, era el preludio. Cuando los soldados vieron que el cuerpo de Jesús apenas se sostenía, decidieron añadir algo más. No por necesidad legal, no por obligación política, sino por burla. La crueldad colectiva tiene una dinámica particular. En grupo, el individuo pierde límites. Lo llevaron al interior del pretorio. Reunieron a toda la cohorte. No eran 2 o 3 hombres. Podían ser cientos observando. Lo desnudaron nuevamente. Tomaron un manto púrpura, color asociado a la realeza, y lo colocaron sobre sus hombros abiertos en carne viva. La tela se adhería a las heridas húmedas. Cada movimiento era una nueva fricción. Alguien trenzó una corona con ramas de espinas largas y rígidas, probablemente de la planta Sisyphus spina Christi, común en la región. No la apoyaron suavemente, la presionaron. Las espinas atravesaron el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano. Sangra de forma abundante, incluso con heridas pequeñas. Aquí no eran pequeñas. La sangre descendía por la frente, se mezclaba con el sudor y la tierra. Le colocaron una caña en la mano derecha como cetro improvisado y comenzaron el ritual de burla. «¡Salve, rey de los judíos!». Se arrodillaban teatralmente. Luego lo golpeaban en la cabeza con la misma caña, hundiendo aún más las espinas. Lo escupían en el rostro, lo abofeteaban. Aquí ocurre algo importante psicológicamente. Para el soldado romano promedio, la crucifixión era rutina, pero la burla ritualizada tenía otro propósito: reafirmar el poder del imperio. No estaban simplemente castigando a un hombre, estaban ridiculizando cualquier pretensión de realeza que no proviniera de Roma. Era un mensaje político. No hay otro rey, no hay otro reino. Y sin embargo, en el centro de esa violencia había una figura que no respondía con odio. El silencio sostenido ante la humillación produce incomodidad. Un condenado que maldice valida la violencia. Uno que guarda dignidad la cuestiona. Algunos soldados reían, otros simplemente observaban,
Y en algún punto de ese patio, un centurión experimentado, acostumbrado a ejecuciones, comenzaba a notar algo distinto. No era debilidad, era firmeza sin agresión. No era resignación, era una autoridad silenciosa. Cuando terminaron, le quitaron el manto. Y al retirarlo, la tela arrancó coágulos que comenzaban a formarse. Las heridas volvieron a abrirse. Volvieron a ponerle sus propias vestiduras. Era hora de la ejecución pública. Según la práctica romana, el condenado no cargaba la cruz completa, cargaba el patibulum, la viga horizontal. Podía pesar entre 30 y 40 kilos. Fue colocada sobre sus hombros, sobre músculos desgarrados, sobre piel abierta. Desde el punto de vista médico, Jesús ya se encontraba en estado de shock hipovolémico moderado. Pérdida significativa de sangre, debilidad muscular, presión arterial baja, mareo, sed intensa, sudor frío. Caminar en esas condiciones no es heroico, es fisiológicamente inestable. Salieron del pretorio. Las calles de Jerusalén estaban llenas. Algunos lloraban, otros gritaban, otros miraban con indiferencia. El trayecto no era largo en distancia, pero sí en dificultad. Cada paso requería equilibrio. El peso del patibulum presionaba sobre los nervios y heridas expuestas. El cuerpo, debilitado, comenzó a fallar. Cayó. No fue teatral. Fue colapso circulatorio momentáneo. Cuando el cuerpo pierde demasiada sangre, el cerebro recibe menos oxígeno. La visión se nubla. Las piernas no responden. Intentó levantarse. Volvió a caer. Los soldados sabían que el condenado debía llegar vivo al lugar de ejecución. Si moría en el camino, el espectáculo público se arruinaba. Entonces, obligaron a un hombre que regresaba del campo, Simón de Cirene, a cargar la viga. No fue un acto de compasión, fue logística romana. Jesús continuó caminando detrás, tambaleante. El polvo se mezclaba con la sangre en sus piernas. La respiración era superficial. La sed se intensificaba. En algún punto del trayecto se volvió hacia unas mujeres que lloraban. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí». Incluso en ese estado hablaba por otros. Finalmente salieron de la ciudad. Llegaron a una elevación rocosa llamada Gólgota, lugar de la calavera. Era un sitio visible, estratégico, público. Las ejecuciones romanas eran advertencias. El mensaje era claro. Esto le sucede a quien desafía a Roma. El suelo estaba preparado. Los postes verticales ya estaban fijados. El centurión dio la orden. Había llegado el momento. En el Gólgota no había prisa. La crucifixión no estaba diseñada para matar rápido. Estaba diseñada para prolongar. Desnudaron nuevamente a Jesús. Lo tendieron sobre el patibulum. El centurión dio una señal breve. Un soldado tomó el clavo. Hierro forjado. Aproximadamente 13 a 18 centímetros. No lo colocaron en la palma de la mano. El dolor no era solo local. El nervio mediano, al ser comprimido, produce una descarga eléctrica intensa que recorre el brazo hasta el hombro. Espasmo inmediato. La mano se contrajo involuntariamente. Segundo brazo. Otro impacto seco. Luego elevaron el patibulum y lo encajaron en el poste vertical ya fijado en el suelo. Los pies fueron colocados uno sobre otro o a ambos lados del madero. Otro clavo. Atravesó el nervio plantar. El cuerpo quedó suspendido. Y entonces comenzó el verdadero mecanismo de muerte. Cuando una persona cuelga con los brazos extendidos hacia arriba, el tórax queda en posición de inspiración forzada. Puede inhalar, pero exhalar se vuelve extremadamente difícil. Para expulsar el aire debía impulsarse hacia arriba apoyándose en los pies clavados. Eso implicaba fricción sobre la espalda lacerada contra la madera rugosa. Cada respiración era un ciclo. Sube. Empuja con los pies atravesados. Libera aire. Desciende. Vuelve a intentar. Con el paso de los minutos, los músculos intercostales se agotaban. El dióxido de carbono comenzaba a acumularse en la sangre. Se desarrollaba acidosis respiratoria. El pH sanguíneo descendía.
El corazón, ya afectado por la pérdida de sangre, intentaba compensar. Taquicardia progresiva. El shock hipovolémico avanzaba. Menos sangre circulando. Menos oxígeno llegando a órganos vitales. Confusión. Debilidad extrema. La combinación era devastadora. Asfixia progresiva. Shock circulatorio. Deshidratación severa. Dolor neuropático constante. Acidosis metabólica secundaria. Cada palabra que pronunciaba requería levantarse para poder respirar. Por eso las frases en la cruz son cortas. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo. Mujer, he ahí tu hijo. Y luego una declaración profundamente fisiológica. Tengo sed. La sed en el shock no es simple incomodidad. Es el cuerpo gritando por volumen sanguíneo. Le ofrecieron vinagre. Horas pasaron. El corazón, sometido a estrés extremo, comenzó a fallar. La acidosis altera la conducción eléctrica cardíaca. Pueden aparecer arritmias ventriculares. La presión arterial colapsa. La perfusión cerebral disminuye. Desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas cubrieron la región. El ambiente se volvió extraño. El aire pesado. Jesús tomó una última respiración profunda, lo que implica que aún tuvo fuerza para elevarse, y clamó, «Consumado es». Después, otro gran grito, y entregó el espíritu. Desde un punto de vista médico, la causa más probable de muerte fue una combinación de shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria por asfixia, falla cardíaca secundaria a acidosis extrema. El cuerpo quedó inmóvil, el tórax ya no se elevaba. Pero en las ejecuciones romanas la muerte debía confirmarse. Los líderes judíos pidieron acelerar el proceso. Quebrar las piernas era práctica común. Al romper la tibia, el crucificado ya no podía impulsarse para respirar. Moría por asfixia en minutos. Los soldados fueron al primer condenado. Crujido seco. Grito. Luego al segundo. Pero cuando llegaron a Jesús, no se movía. Uno de los soldados miró al centurión. Había que asegurarse. El centurión asintió. La lanza fue tomada. Hierro largo diseñado para penetrar armaduras. El soldado se posicionó al costado derecho, desde abajo hacia arriba. Atravesó el espacio intercostal entre la quinta y sexta costilla. La punta penetró la cavidad torácica. Perforó el pulmón derecho. Alcanzó el saco pericárdico y posiblemente el corazón. En ese instante ocurrió algo que quedó registrado con precisión en el Evangelio de Juan. Y al instante salió sangre y agua. Desde la medicina esto tiene explicación. Después de una muerte por shock y falla cardíaca, puede acumularse líquido seroso en el saco pericárdico y en la cavidad pleural. Al perforar, primero puede salir fluido claro, plasma o líquido pericárdico, y luego sangre más oscura. Para el testigo parecía agua y sangre separadas, pero en ese momento no era solo fisiología. Fue un signo, una confirmación, una revelación. Algunos relatos tradicionales dicen que una gota salpicó hacia el rostro del centurión, que tocó sus ojos, que aquel hombre que sufría problemas de visión sintió ardor. Y luego claridad. No solo claridad física, claridad interior. El cielo seguía oscuro. La tierra comenzó a temblar. Las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó. Y frente a aquella escena cósmica, el centurión, acostumbrado a la muerte, experimentó algo que jamás había sentido. No miedo militar, no estrategia, temor reverente, comprensión súbita. Miró el cuerpo atravesado, miró la sangre aún fresca en la punta de la lanza, y pronunció palabras que no eran romanas, no eran políticas, eran confesión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En ese instante el ejecutor dejó de ser solo soldado y comenzó a convertirse en testigo. El cuerpo de Jesús permanecía inmóvil. El cielo seguía oscurecido. El viento levantaba polvo fino sobre el Gólgota. El soldado retiró la lanza lentamente, la sangre aún deslizándose por el metal. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo romano.
Una gota, mezcla de sangre y fluido claro, salpicó hacia arriba. Alcanzó el rostro del centurión, sus ojos. Durante años su visión había sido defectuosa. No era completamente ciego, pero veía con dificultad. Luz borrosa, contornos imprecisos, sombras donde debía haber detalles. Había aprendido a disimularlo. Un soldado no admite debilidad. Sintió ardor. Instintivamente cerró los párpados, se llevó la mano al rostro. El ardor no era como el de la sangre común, era intenso, pero distinto. Respiró hondo, abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vio con claridad las líneas del horizonte, las grietas en la roca, las lágrimas en el rostro de María, el título sobre la cruz escrito en 3 idiomas, y el rostro de aquel hombre al que había atravesado. No era solo nitidez física, fue una comprensión súbita, como si algo más que sus pupilas hubiera sido sanado, porque durante años también había estado espiritualmente ciego. Había visto ejecuciones sin ver humanidad, había escuchado súplicas sin oír dolor, había cumplido órdenes sin cuestionar justicia, pero ahora todo era distinto. El silencio del crucificado, el perdón pronunciado desde la cruz, la dignidad ante la burla, la oscuridad repentina del cielo. Todo encajó en un solo instante. No había atravesado a un criminal, había atravesado al justo, había atravesado a alguien que no respondió con odio, había atravesado a alguien que murió perdonando. El peso de la comprensión cayó sobre él. No fue una emoción ligera. Fue un quiebre interno, la lanza aún en su mano, la sangre aún fresca, y el corazón comenzando a latir de una manera distinta. La tradición diría siglos después que aquel hombre se llamaba Longinos, el que tenía una visión imperfecta, el que fue tocado por sangre y agua, el que abrió los ojos. En una ejecución romana, el centurión era la máxima autoridad en el lugar. Su palabra tenía peso. Sus soldados lo observaban, esperaban órdenes, esperaban frialdad, pero lo que vieron fue algo inesperado. El hombre que había dirigido la crucifixión estaba temblando, no de miedo físico, de conciencia. El terremoto comenzó. La tierra vibró bajo sus sandalias, las rocas se partieron, el ruido fue ensordecedor. Algunos soldados retrocedieron, otros miraron al cielo con superstición. Pero el centurión no miraba al cielo, miraba la cruz. Su mente repasaba las horas anteriores, el interrogatorio, la flagelación, el silencio, las palabras de perdón, la oscuridad al mediodía. Todo apuntaba a una conclusión que su formación romana no podía explicar. El imperio enseñaba que el César era hijo de los dioses, pero aquí había un hombre ejecutado como esclavo, y sin embargo había autoridad en su muerte. El centurión dio un paso al frente. No susurró, no lo dijo en privado, lo proclamó. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa frase era explosiva, no era una metáfora, era una confesión, en territorio romano, bajo autoridad imperial, en presencia de soldados que juraban lealtad al César como divino. Desde el punto de vista psicológico, lo que ocurrió fue radical. Un soldado cuya identidad estaba construida sobre obediencia absoluta acababa de reconocer una autoridad superior a Roma. Eso implica ruptura interna, implica riesgo, implica pérdida de estatus, implica transformación. La confesión pública es el punto sin retorno. Pensar algo puede ser interno, decirlo en voz alta cambia la identidad. En ese momento, el centurión dejó de ser simplemente ejecutor, se convirtió en testigo. Y no fue una conversión cómoda, fue una conversión nacida en culpa, en asombro, en revelación. El hombre que atravesó el costado de Cristo ahora era atravesado por la verdad. No entendía aún toda la teología, no conocía aún la resurrección, pero sabía una cosa con absoluta claridad. No había estado frente a un criminal, había estado frente al Hijo de Dios, y esa certeza lo acompañaría el resto de su vida. La crucifixión terminó, el cuerpo fue bajado.
El Gólgota quedó en silencio. Pero para el centurión todo apenas comenzaba. Las horas siguientes debieron ser insoportables. Un soldado romano estaba entrenado para compartimentar emociones, cumplir, ejecutar, olvidar, pero esta vez no podía olvidar. La frase que había pronunciado frente a todos seguía resonando en su mente. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No era una frase diplomática. Era una declaración que lo separaba del sistema que lo había formado. Durante los días siguientes, Jerusalén explotó en rumores. Que la tumba estaba vacía, que algunos afirmaban haberlo visto vivo, que los discípulos hablaban sin miedo. Si aquello era cierto, entonces él no solo había atravesado a un justo, había atravesado al Mesías. La tradición cristiana posterior cuenta que el centurión buscó a los discípulos. No llegó como autoridad, llegó como hombre quebrado. Escuchó el anuncio de la resurrección, escuchó las palabras que Jesús había dicho desde la cruz. Escuchó que incluso sus verdugos habían sido perdonados y comprendió algo devastadoramente liberador. El perdón también lo incluía a él. Fue bautizado, dejó el ejército, renunció a la estructura que le había dado identidad, rango y seguridad. El ejecutor se convirtió en discípulo. La tradición oriental lo sitúa más tarde en Capadocia. Vivió como predicador itinerante. No hablaba como teólogo sofisticado. Hablaba como testigo ocular. Yo estuve allí. Yo lo atravesé. Yo vi cómo murió. Y yo vi lo que ocurrió después. Su historia tenía un peso que pocos podían cuestionar. No predicaba teoría, predicaba experiencia. Muchos se convertían al escucharlo. Porque si el hombre que clavó la lanza había sido transformado, entonces nadie estaba demasiado lejos para la gracia. Pero Roma no olvida fácilmente. Un centurión que abandona el servicio imperial ya es sospechoso. Uno que además proclama que un crucificado es hijo de Dios, es peligroso. Las autoridades comenzaron a presionarlo. Le exigieron que ofreciera sacrificios a los dioses del imperio, que reconociera al César como suprema autoridad divina. La ironía era profunda. El hombre que había ejecutado en nombre de Roma ahora era acusado por su fe. Se negó, no desde la rebeldía violenta, desde la convicción. La tradición narra que fue arrestado, torturado. Algunos relatos dicen que le arrancaron los dientes, otros que le cortaron la lengua para que dejara de predicar. Intentaron silenciar al testigo, pero incluso mutilado seguía confesando. Finalmente fue condenado a muerte. Decapitación, rápida, fría, romana. El centurión que había supervisado crucifixiones murió como mártir cristiano. El ejecutor se convirtió en ejecutado y selló con su propia sangre la fe que había nacido al pie de la cruz. La Iglesia lo recordaría como San Longinos, no por su violencia, sino por su conversión. La lanza que atravesó el costado de Cristo no desapareció de la memoria cristiana. Desde los primeros siglos comenzó a hablarse de ella como reliquia. En el siglo VI ya se mencionaban fragmentos conservados en Jerusalén. Posteriormente, una lanza fue venerada en Constantinopla. Otra llegó a Roma, donde hoy se asocia con una de las reliquias custodiadas en la Basílica de San Pedro. Incluso en Europa Central se preservó una llamada lanza sagrada, vinculada durante siglos al Sacro Imperio Romano Germánico. Históricamente es difícil verificar cuál, si alguna, corresponde realmente al arma del Gólgota, pero más allá del objeto físico, el símbolo permaneció. La lanza representa la herida visible, la confirmación de la muerte, pero también representa el punto de conversión. El instrumento de muerte se convirtió en instrumento de revelación. En el arte barroco, Bernini esculpió a Longinos dentro de la Basílica de San Pedro. Lo representa mirando hacia arriba, sosteniendo la lanza no como arma, sino como testimonio. No como símbolo de violencia, sino como recuerdo del momento en que sus ojos se abrieron. ¿Por qué la Iglesia honra a un hombre que participó en la crucifixión? Porque su historia es incómodamente esperanzadora.
Longinos no era discípulo, no era justo, no era buscador espiritual, era parte del sistema que condenó a Cristo, y aún así fue alcanzado. Eso cambia todo, porque significa que la gracia no se limita a los cercanos, también alcanza a los responsables, también toca a los que fallaron gravemente, también transforma a quienes participaron en la injusticia. Longinos comenzó el día como centurión romano, terminó proclamando a un crucificado como Hijo de Dios. Comenzó viendo con dificultad, terminó viendo con claridad. Comenzó sosteniendo una lanza como instrumento de muerte, terminó sosteniéndola como memoria de redención. Tal vez esa es la razón por la que su historia sigue contándose, porque todos, en algún nivel, hemos estado al pie de esa cruz, algunos como espectadores, algunos como indiferentes, algunos como responsables, pero la sangre y el agua que brotaron del costado no solo confirmaron una muerte, anunciaron una posibilidad, que incluso el corazón más endurecido puede ser atravesado por la verdad, que incluso el ejecutor puede convertirse en testigo, que incluso la oscuridad del Gólgota puede abrir los ojos del alma. San Longinos, el soldado que atravesó el corazón de Cristo y descubrió que el suyo también necesitaba ser transformado.